comenzó el camino a la recuperación. Y sabemos que hay cambios que llegaron para quedarse. El cliente se transformó. Sus hábitos de consumo se digitalizaron casi por completo. Hoy más que nunca tiene el poder de elegir qué servicio elegir, qué producto comprar, dónde comprarlo, cómo personalizarlo, a qué precio y cuándo recibirlo. En esta nueva realidad no alcanza con competir en precios. El desafío está en brindar la mejor experiencia de marca en todos los canales disponibles. Entonces, ¿cómo adaptamos nuestras empresas a este nuevo cliente digital? ¿Cómo generamos una conexión genuina con nuestros clientes? Poniendo más que nunca al cliente en el centro, comprendiendo sus expectativas, valorando sus gustos y preferencias y acompañándolos siempre en la búsqueda, la compra y la postventa. Hoy las empresas tienen el desafío de convertirse en algo más que un producto o servicio. Para competir en el mundo digital, las marcas deben generar experiencias memorables. Telecom Summit 2021, hacia el nuevo cliente digital. Buen día a todos y bienvenidos a este segundo Telecom Summit virtual del ciclo 2021. Soy Leonardo Coca, director de negocios B2B. Ya hicimos un Summit este año, además de los Summits que hicimos el año pasado. Este año hablamos de lo que fue más hacia adentro, ¿no? El capital humano, la gente, estas nuevas modalidades de trabajo, las nuevas necesidades que ello implicó de no desconectarse, ¿no? Del factor humano. Y tuvimos muchos especialistas que hablaron sobre lo que es el engagement, el compromiso, cómo se logra. Todo ese summit está, si lo quieren ver, en nuestra página de Telecom Fiber Corp. Y también hicimos Telecom Lives. Este año empezamos a funcionar dentro de LinkedIn. Y también está en nuestra página de Telecom Fiber Corp. Pueden ver los lives que hicimos este año. Estamos tratando nosotros también de vincularnos con ustedes de una nueva forma, como todo el mundo. Y entonces aquí estamos en el segundo Telecom Summit. ¿Y qué vamos a hablar? Del nuevo cliente digital. Esto que todos estamos percibiendo y cómo lograr esa conexión, esa empatía en esta nueva Customer Experience. En el día de hoy, para hablar de esto, nos van a acompañar Simón Tadeo, director de Customer Experience de Telecom Argentina, Jorge Gómez, director de Soluciones Empresariales de IDC, Juan Manuel Carraro, profesional de Customer y User Experience, autor y profesor de MBA, Sebastián Campanario, economista, periodista y columnista del Diario de la Nación, es un especialista en innovación, que va a estar conversando con Connie Ansaldi, que seguramente lo conocen. Ella es directora de Nuclear Branding y Neo21 Latam. Así que bueno, no quiero robar más tiempo con esta introducción, los vuelvo a encontrar al final para una ronda de preguntas. Ahora los dejo con Simón Tadeo. Damos inicio a este nuevo Telecom Summit. Bueno, hola Leo, muchas gracias por la introducción y muchas gracias a todo el equipo de Telecom B2B por esta invitación a conversar sobre Customer Experience y sobre transformaciones digitales. Para arrancar, una reflexión, cuando pensamos en transformaciones digitales y en Customer Experience, a mí lo que me recuerda es como si fuera una playa. Lo que nosotros venimos viviendo, las empresas que no somos nativas digitales, es que no es que hacemos una única transformación digital y listo, sino que realmente lo que vamos haciendo son olas de transformación. De a poco vamos mejorando nuestros sistemas de gestión, nuestros activos digitales, y eso pasa a lo largo de los años. Es como cuando se va formando una playa, por eso la analogía. Al principio es todo rocoso, y van llegando las primeras olas de transformación, y después que van pasando estas experiencias de las cuales vamos aprendiendo, se van generando estos sedimentos que van realmente formando una playa para mejorar las experiencias de los clientes. Esta es la primera reflexión. Las transformaciones no es una vez y listo, sino son constantes y van a quedar por siempre. Y después, el segundo tema que quería compartir con ustedes tiene que ver con cómo se arrancan estas construcciones de estas experiencias de los clientes. Y se arranca preguntándole a los clientes lo que piensan, ¿no? Y entendiendo sobre todo que la experiencia de los clientes es la distancia que hay entre lo que los clientes esperan y la realidad, ¿no? Lo que siempre hablamos, la distancia entre la expectativa y la realidad. Ahora bien, la expectativa de los clientes se crea por lo que nosotros como marcas les decimos, les prometemos,
y también por las experiencias que tienen los clientes con nuestra compañía y con otras compañías. Eso forma la expectativa del cliente. Y después la realidad es lo que viven los clientes todos los días cuando utilizan nuestros productos y servicios. Cuando la distancia entre la expectativa y la realidad es chica, es mejor, ¿no? Ahí es cuando hablamos de que tenemos una muy buena satisfacción con los clientes. Y cuando la realidad supera las expectativas, vamos a empezar a lograr enamorar a nuestros clientes. Y pasando a un tema más práctico, ¿no? Decimos, bueno, ok, la satisfacción es la distancia entre la expectativa y la realidad. Bueno, ¿cuáles son las opciones que tenemos para medir la realidad de los clientes? Y en este punto, lo que vemos en la mayoría de las compañías de telecomunicaciones, de tecnología, de servicios financieros y en casi todo el mundo, es una herramienta que se llama Net Promoter Score o NPS. ¿En qué se basa esta herramienta? En una pregunta muy sencilla, donde le preguntamos a los clientes si recomendaría a un amigo familiar nuestros productos y servicios. Y las opciones que tiene el cliente para clasificar esa recomendación van del 1 al 10. Entonces, un cliente que nos pone de un 1 a 6 en la recomendación, los llamamos clientes detractores. Son clientes que no recomendarían los servicios de nuestras compañías. Un cliente que pone 7 y 8, los llamamos un cliente pasivo, que no sería un recomendador, pero que más o menos está satisfecho con el servicio, pero hasta ahí. Después tenemos los clientes promotores, que son los clientes que nos recomendarían con un 9 o con un 10, así que realmente son fans de nuestros productos y nuestra compañía. Ahora, una vez que tenemos los clientes promotores y los detractores, lo que se hace es una resta. Se resta al total de los clientes promotores el total de los clientes detractores. Si esa resta es 0, estamos hablando que tenemos la misma cantidad de detractores y promotores y ahí hay una oportunidad de mejora. Si tenemos más promotores que detractores, ahí tenemos un NPS positivo y es lo que todas las compañías buscamos tener. Que tener más promotores que detractores. Y lo que todos evitamos, o tratamos de evitar, es tener más detractores que promotores. En ese caso tenemos un NPS negativo. Lo bueno que tiene esta herramienta de medición, el NPS, es que es muy sencilla de utilizar, la pregunta se entiende fácil, lo entienden las culturas de todo el mundo, en todos los idiomas, y eso también lo que permite es hacer buenas comparaciones o benchmarks entre compañías de un mismo país o de una misma industria, pero también compararse con las mismas industrias pero de otros países. Y está muy bueno generar esos benchmarks y entender hasta dónde podemos mejorar nuestro servicio. Luego de hacer esta pregunta del NPS, ¿no? Nivel de recomendación, la clave es la pregunta que viene después. Y es la clave para la mejora. A nosotros al principio preguntamos si recomendaría o no el servicio o el producto de una compañía. Pero la pregunta que viene a continuación es la más importante. Y esa pregunta es, ¿cuál fue el motivo por el cual el cliente nos dio esa clasificación? Y ahí se abren las causas raíz. Es decir, le preguntamos al cliente si recomienda o no. El cliente nos dice por qué, y esos por qué lo podemos abrir en causas raíz. Lo que vemos habitualmente en las industrias es que hay 2 o 3 causas raíz. Quizás hay 4 en algunos casos, pero habitualmente es tener 2 o 3 y se pueden agrupar todas esas razones en 2 o 3 motivos. Dentro de una industria la comparten todas las compañías, pero después cada compañía va a obtener un resultado distinto. Y ahí es donde tenemos, ¿cómo se llama?, que hacer foco. También lo que hemos visto en cuanto a las causas raíz es que si bien cambian de industria a industria, hay una que está presente en todas. Y esa causa raíz se llama relacionamiento. ¿Qué es el relacionamiento? El relacionamiento es cuando un cliente se contacta con la compañía. Puede ser llamando al contact center, puede ser a través de una visita a una sucursal, puede ser a través de una interacción digital. En todas las industrias, ese contacto con el cliente, esa interacción con la compañía, ya sea en forma analógica o en forma digital, es clave y construye una relación con el cliente. Buena o mala, pero se vuelve un factor clave en todas las industrias.
Y una vez que, repasando lo que venimos conversando, ¿no? Entendemos que la satisfacción es la distancia entre la expectativa y la realidad. Después hablamos del NPS como una forma para medirlo, la causa raíz para entender el por qué, y después que tenemos las preguntas y las respuestas de los clientes, viene la gestión, ¿no? ¿Qué vamos a hacer para mejorar el servicio a nuestros clientes? Bueno, acá 2 recomendaciones. La primera es clave relacionar las causas raíz por el cual los clientes no dan la clasificación con KPIs o indicadores de gestión de la compañía. Es fundamental buscar, ok, esta causa raíz de relacionamiento, ¿con qué KPI de gestión la puedo conectar para poder predecir que ese cliente está satisfecho o no está satisfecho? Por ejemplo, en relacionamiento, lo que hemos aprendido es que el KPI fundamental es la tasa de resolución del problema. Nosotros sabemos que no importa si es un canal analógico o un canal digital, la clave para la satisfacción de un cliente es haberle resuelto el problema. Entonces, cuando uno identifica cuál es el KPI que manda en esa causa raíz, se puede gestionar. Y después, la segunda recomendación es, si un cliente nos da su opinión, ¿no? Y sobre todo, si el cliente es un detractor y no está satisfecho con la experiencia que tuvo, es muy recomendable que esa encuesta no quede solo en una base de datos, sino que le llegue ese reclamo a un representante de atención, a un ejecutivo de cuenta, a un supervisor, para que se contacte con el cliente, le diga, recibimos su encuesta, entendemos que tuvo un problema con nuestro servicio, y ponerse a disposición del cliente para resolver el problema, que vuelve a estar conectado con el relacionamiento, ¿no? Si hay un problema, lo tenemos que resolver. Esa segunda parte se llama close the loop, o cerrar el ciclo, ¿no? ¿Por qué se llama cerrar el ciclo? Porque el ciclo arranca cuando al cliente le preguntamos su opinión sobre una transacción que tuvo con nosotros, y se cierra en el caso que el cliente haya tenido un problema resolviendo ese tema, ¿sí? Otra pregunta que creo que tiene mucho sentido hacernos en esta charla que estamos teniendo es si realmente los canales digitales disminuyen la cantidad de interacciones que tenemos con los clientes. Y acá hay 2 momentos para contestarnos esa pregunta. Al principio, cuando empezamos a habilitar canales digitales, ya sea que habilitemos más webs, apps, atención en redes sociales, atención a través de WhatsApp, etc., lo que vamos a empezar a vivir al principio es que tenemos más cantidad de interacciones que las que teníamos antes. Si antes solo teníamos llamados y visitas a las sucursales, habilitamos los canales de las redes sociales, habilitamos mail, WhatsApp, lo que sea, en total vamos a tener más interacciones, pero no hay que desesperar, porque eso es lo que pasa al principio naturalmente cuando habilitamos más canales. Ahora, ¿cuándo empieza a suceder que los canales digitales empiezan a disminuir las interacciones analógicas? Cuando los canales digitales empiezan a resolver los problemas de los clientes. Que vuelvo a decirlo, la resolución es la parte clave del relacionamiento, y el canal digital es una forma de relacionarse con los clientes. Entonces, si a través de la app, si a través del WhatsApp o a través de la web, de autogestión o de e-commerce, nosotros logramos que los clientes puedan cumplir sus actividades, puedan resolver sus consultas, eso va a lograr la adopción por parte del cliente de ese canal. Lo pude resolver, lo pude comprar por ese lugar, me funcionó, lo voy a volver a intentar. Entonces, recién en ese momento empiezan a disminuir la cantidad de interacciones analógicas. Y un buen ejemplo para compartir con ustedes es lo que logró Telecom B2B al inicio de la pandemia. Al principio de la pandemia, las interacciones digitales eran una fracción baja del total de las interacciones que tenían los clientes B2B con Telecom B2B. Y hoy en día, más de la mitad de las transacciones que tiene Telecom B2B son digitales. Con lo cual, ahí tenemos un buen ejemplo de lo que es crear canales digitales de atención y lograr una buena adopción de los clientes. Ahora, otra cosa que quería conversar con ustedes es
Si yo acá me lo anoté como si el trabajo duro lo hacen las máquinas, ¿no? Y esto tiene que ver con la utilización de asistentes virtuales y de sistemas cognitivos en los canales digitales. Creo que la mayor parte de las compañías estamos intentando desarrollar esa habilidad, y una de las cosas que estamos aprendiendo es que los primeros casos de uso que empezamos a utilizar con los asistentes virtuales son aquellos tipos de consulta que son más sencillos y son masivos, ¿sí? Son esos casos que si le tocara atenderlo a una persona sería fácil de resolver. Por ejemplo, una consulta sencilla es conocer el saldo de una factura o averiguar los medios de pago. Una consulta compleja sería resolver un problema de conectividad con un cliente donde se requiere otro know-how. Entonces, lo que estamos viendo es que hoy los asistentes virtuales y los sistemas cognitivos lo que nos están permitiendo es resolver las consultas más sencillas. Y lo que está quedando para atender por personas, por directivos de cuenta, por representantes de atención, son los problemas más complejos. Entonces ahí una reflexión más, ¿no? Si los sistemas cognitivos están resolviendo los problemas masivos y sencillos, ¿cómo vamos a ayudar a los representantes de atención de las compañías a resolver los problemas más complejos? Y acá volvemos a hablar de los sistemas cognitivos. Pero antes de los sistemas cognitivos, vuelvo a la pregunta. ¿Cómo hacemos para ayudar a los representantes? Primero, tenemos que evitar que los clientes tengan problemas. Y esto ayuda a todos los canales de atención. Si nuestros servicios y nuestros productos no fallan, no hay consultas de los clientes. Entonces, ahí tiene que estar todo nuestro esfuerzo. La segunda forma en ayudar a los representantes de atención que van a empezar a atender estas consultas más complejas, porque las más sencillas las van a resolver los asistentes virtuales, es la capacitación, es el desarrollo de habilidades como la empatía y la escucha activa, y la formación en un mayor know-how de los productos y servicios de la compañía. Yo creo que en los próximos años se va a volver a invertir mucho en el desarrollo de las personas de los canales de atención. Y el tercer punto, esto ya es pensando un poco más en el futuro, en lo que estamos pensando es que una de las formas de ayudar a los representantes de atención es con sistemas cognitivos que los ayuden a tomar las mejores decisiones en real time cuando están en contacto con el cliente. Pensemos que hoy un representante de atención de un contact center, un ejecutivo de cuenta, tiene que conocer un montón de información de lo que ese cliente hizo en pocos segundos. Hoy nos pasa que un cliente arranca una transacción por un medio digital y la termina en un medio analógico, o arrancó en un medio analógico y la termina en un medio digital, y la experiencia tiene que ser continua. Entonces necesitamos sistemas que le permitan a un representante rápidamente saber cuáles fueron las últimas interacciones que tuvo el cliente, cómo le fue en esas interacciones y cuál sería el próximo mejor paso para dar con ese cliente, para ayudarlo a resolver una consulta o ayudarlo a adquirir un producto. Bueno, espero que esta información les haya sido útil. Me encanta compartir esta información con la industria. Así que bueno, después seguramente al final tendremos otro set de preguntas sobre esto, y vamos a pasar a Jorge Gómez de IDC, que nos va a hacer una muy buena presentación. Muchas gracias. Muy buen día, muchísimas gracias, Simón. Mi nombre es Jorge Gómez y quiero conversar con ustedes un poco sobre los programas de investigación que hemos realizado en la región y donde hemos encontrado pues la relevancia que tiene la experiencia del cliente como un componente importante para la recuperación económica en toda la región. Así pues, es importante que entendamos cuál es el punto de partida, cuál ha sido el camino
que nos ha llevado a este punto de inflexión en donde ahora ya comienza pues una recuperación de cara al 2021 y hacia el 2022, y pues debemos entender cómo en el primer trimestre del 2020, pues la situación en las organizaciones pues era una de sorpresa, ¿no? De algún modo, nosotros estábamos atentos a los ministerios de salud, a las secretarías de sanidad, cómo nos mostraban el avance de la pandemia construyendo una curva. En el caso de IDC, pues construimos una curva, quizás una campana de Gauss inversa, que nos permitía de alguna forma ilustrar cuál es la iniciativa, cuál es el foco que tienen las organizaciones de cara a establecer una estrategia tecnológica. Entonces, en color azul tenemos el foco del negocio y en verde el entorno económico al que se estaba reaccionando. Como ya mencionaba, en marzo del 2020 la reacción se estaba reaccionando a esta sorpresa, a este shock que se estaba viviendo. Vamos avanzando de cara al segundo trimestre, tercer trimestre de 2020. Las organizaciones empiezan a entender que ya se está viviendo una desaceleración económica, que esta crisis no es cuestión de un encierro de 2 o 3 semanas y que esta va a ser una situación pues, de más largo plazo. Así pues, ya enfrentando un entorno pues, de recesión económica totalmente, las organizaciones empiezan a dedicar o a enfocar sus inversiones en obtener una resiliencia operacional, entendiendo pues, que la situación va a perdurar en un largo plazo, inclusive sin vistos en este punto todavía de una vacuna o algún camino que lograra pues ya darle la vuelta a esta situación de la pandemia, pero llegamos al cuarto trimestre del 2020, se empiezan a liberar las vacunas, se empiezan los programas de vacunación en algunos países, ya en el primer trimestre del 2021 empiezan los programas de vacunación de lleno en la región latinoamericana e incluso la economía pues empieza a tomar cierto dinamismo, ¿no? Al controlarse los contagios se empiezan a retomar las actividades y eso nos lleva ya a que en el último tramo o a mediados de 2021, en lo que sería el primer semestre de 2021, entrando al segundo semestre de 2021 y de cara al 2022, pues ya estamos definitivamente entrando a un camino de recuperación, a una no me gusta llamar la nueva realidad, sino que pues esta ya es la realidad, ¿no? Y en ese sentido, bueno, el camino a la recuperación en Latinoamérica pues es un camino complicado, ¿no? No hay que dejar de vista que a pesar de que ya nos estamos recuperando, pues la economía va a recuperar el tamaño que tenía antes de la pandemia hasta 2023, 2024. La caída en la región del Producto Interno Bruto fue de cerca del 7.7% y la recuperación en toda la región pues va a ser un poquito abajo del 4%. Y de alguna forma hay que entender que la pandemia afectó a la región latinoamericana por el por cuestiones estructurales de la misma economía, los altos niveles de informalidad, los bajos niveles de digitalización de las empresas, también es una variable que impactó de alguna forma en el tamaño de la crisis que estamos viviendo. Y bueno, también del lado positivo hay que entender que la recuperación en los mercados ya desarrollados va a aumentar la demanda de materias primas y eso va a ser un impacto positivo pues para la región latinoamericana. Así pues, tenemos que entender que la pandemia nos trajo un efecto de máquina del tiempo. ¿Qué quiero decir con esto? Una digitalización acelerada. Por un lado, estuvimos viendo cómo la telemedicina en algunas regiones inclusive aceleró su penetración. En la región estuvimos viendo una penetración de cerca del 22%. El comercio electrónico en la región se vieron crecimientos cercanos al 300% en las ventas en línea. 40% de este porcentaje pues fueron nuevos compradores. Empezamos a ver fenómenos extraños en el tema de los restaurantes, estas famosas cocinas oscuras que tienen una estructura de costos hasta 60% más baja que un restaurante tradicional. Una cocina oscura es solamente este local donde se preparan alimentos y no cuenta un lugar para consumirlos, ¿no? Y básicamente, pues todo, la estructura de pedidos, pues es vía digital. El tema del contactless, sobre todo para la banca, aumentó 35% el aumento de pagos sin contacto y disminuyó de forma importante el uso del efectivo. Y bueno, finalmente, uno de los cambios que más vivimos porque nos afecta en lo cotidiano es esta economía de quédate en casa, ¿no? Y realmente tiene
su manifestación más clara con un 68% de las compañías en la región latinoamericana que van a tener ya como política de recursos humanos el contar con una forma de trabajo híbrido que incluye el trabajo remoto y el trabajo en la oficina, ¿no? De hecho, varios países de Latinoamérica tienen los indicadores más altos de aceptación de esta forma de trabajo, ¿no? Sobre todo en las grandes urbes con los temas de el transporte público conflictivo y las grandes distancias para trasladarse a los centros de trabajo. Y bueno, esto, pues, de alguna forma cambia el panorama o la mentalidad de las organizaciones en la región. En Latinoamérica, de acuerdo a nuestros estudios, 1 de cada 4 empresas espera que hasta la mitad de sus ingresos vayan a ser vía digital hacia el 2022. Esto nos habla ya de la importancia que le están viendo a los canales digitales como parte de su modelo de negocio. Y bueno, desafortunadamente, este tema de la digitalización, pues es algo todavía que no forma parte de una proactividad de las organizaciones. 50% de las compañías en Latinoamérica ofrecen servicios digitales porque el cliente se los está exigiendo o porque un competidor llegó al mercado, inclusive de fuera de la industria, ¿no? Entonces todavía no es una estrategia de push, sino de pull del mercado, el por cual muchas organizaciones pues están ofreciendo servicios digitales. Y bueno, esta pregunta me la hacen en todos lados. Es quizás una de las cuestiones más comunes con la que nos bombardean, sobre todo a los analistas, a los que nos dedicamos a este tema de la investigación. Y todos estos cambios que estamos viendo van a ser permanentes, no vamos a regresar a un status quo 2019 prepandemia. La respuesta es no. No se van a regresar a los niveles que teníamos antes de la pandemia. Va a haber un regreso gradual a ciertas actividades, pero no a los niveles que se tenían antes de la pandemia. Y una de las características de la crisis o de esta pandemia es que lo que estaba sucediendo en una parte del mundo podía servir como una bola de cristal para entender qué iba a suceder en otra región. Por ejemplo, lo que sucedía en Asia era un adelanto de lo que iba a suceder en Europa, y lo que sucedía en Europa, pues era un adelanto de lo que iba a suceder en 3, 6 semanas en Norteamérica y Latinoamérica. Así pues, podemos ver, sobre todo en Asia o en China, una vez ya prácticamente terminadas las medidas de confinamiento y liberadas las actividades económicas, ¿qué fue lo que sucedió? Por ejemplo, en el caso de los restaurantes, una vez levantado el confinamiento, sí disminuyó 30% la asistencia a restaurantes. El salir de viaje a otra ciudad disminuyó 50%, y todavía persiste en la región pues ciertas permanencia o cierto apego a ciertos hábitos. En el caso, por ejemplo, de Latinoamérica, 74% ya desea reservaciones flexibles que yo pueda cancelar en cualquier momento, y una facilidad para el reembolso. Ya nos quedamos acostumbrados a esa facilidad para viajar, pues que ante el golpeteo que tuvo la pandemia, todo el sector turístico, pues tuvieron que flexibilizar estas reglas, ¿no? El trabajo remoto también va a llevar una reconfiguración de los vecindarios, de los barrios, de las colonias, como decimos en México. 83% está pensando reubicarse no a donde tiene que vivir cerca del trabajo, sino a donde le gustaría vivir. Y bueno, también subieron nuestras exigencias. 83% de los que compran en línea opina que si te tardas más de 4 días en entregarme un producto, ya me merezco una bonificación, ¿no? Entonces, pues sí, todo esto definitivamente ya está permeando de forma permanente, y debemos de entender, por ejemplo, de acuerdo a los psicólogos, son 66 días para que un nuevo hábito se convierta en una reacción automática. Y pues revisemos nuestros calendarios, cuántos días llevamos, pues ya de alguna forma modificando nuestros patrones y nuestros hábitos. Y bueno, podemos identificar 4 grandes fuerzas del cambio. Por un lado, el nuevo consumidor ante la reacción muy humana, muy entendible hacia la pandemia, pues cambian los hábitos y preferencias. Se desploma, por ejemplo, la compra de maquillaje, de ropa, pero se dispara, por ejemplo, la de bienes esenciales de salud, ¿no? Medicinas, implementos de limpieza, etcétera. También hay cierta aversión al riesgo en los productos financieros. Por otro lado, tenemos una disrupción acelerada. Ahora tuvimos que cambiar y las organizaciones tuvieron que reaccionar rápidamente. No había tiempo de hacer grandes planes de largo plazo con cierta medición de cuáles eran los riesgos. Ahora se tenía que cambiar si se quería seguir operando. Por otro lado, pues una innovación para sobrevivir, pero una innovación que fuera financieramente viable.
definitivamente ante el entorno económico que estaban viviendo las empresas, el tener que innovar significaba un costo, una inversión. ¿Cómo poder conseguir esta innovación sin que fuera con costos incrementales? Y finalmente, bueno, generar confianza. ¿Cómo generar confianza en el ecosistema? También algo que aprendieron las organizaciones es que no pueden sobrevivir solas. Eso requieren un ecosistema que les permita entregar sus productos y servicios de forma hábil, sobre todo, pues integrando capacidades digitales, capacidades físicas, etcétera, ¿no? Y bueno, definitivamente yo me quiero centrar aquí en el tema del nuevo consumidor, de cómo atender estos nuevos hábitos y preferencias, con un par de números que nos sirven de referente para entender cuál es la situación del sector con respecto a la atención al cliente. Cuando se pregunta, 80% de las organizaciones dice, damos un buen servicio. Pero cuando le preguntamos a los clientes que reciben ese servicio, solamente 8% dice que recibe un buen servicio. Entonces aquí hay una brecha muy grande entre cómo pensamos como organización que estamos atendiendo al cliente y cómo el cliente nos percibe que lo estamos atendiendo. Vamos a hacer doble clic, vamos a hacer zoom a la parte del consumidor, de las expectativas del cliente. ¿Cómo podemos entender realmente por qué ese 8% es tan corto con respecto a ese 80% que nosotros pensamos somos tan buenos atendiendo al cliente? Bueno, en IDC diseñamos este pequeño cuadro para entender cuáles son los componentes que debemos de tener en mente para poder entender, comprender esas expectativas que tiene el cliente. Por un lado tenemos el camino, el journey que dicen los americanos, con respecto al camino que tiene que seguir un cliente para relacionarse conmigo y adquirir un producto y servicio. Por otro lado, tenemos las conversaciones, que son estos intercambios que tiene el cliente con mi marca, ya sea en tiempo real, ya sea a través de publicidad o a través de este camino en el que está efectuando la adquisición de un bien o servicio. Por otro lado, tenemos las experiencias, que es toda esta información que yo voy recabando y que me permite, con base en la experiencia que yo recabo de atender a clientes similares, y de la experiencia en particular de este cliente, pues todo este bagaje, toda esta información que me permite construir mensajes a la medida y generar una interacción sin fricción. Y finalmente la satisfacción, lo que no se mide no se puede mejorar. ¿Cómo podemos estar midiendo de manera efectiva la satisfacción que está percibiendo el cliente de nuestros bienes y servicios? Y así pues vamos a revisar un poco cada uno de estos componentes para entender qué hay detrás y qué podemos hacer para, sobre todo utilizando tecnología, pues poder dar un cambio a este 8% tan magro que tenemos con respecto a cómo nos perciben los clientes. Con respecto al camino, bueno, el objetivo del camino de compra es que el cliente pueda tener una transacción, una relación con nosotros sin fricción. 75% de los compradores en la región realizan su primera búsqueda de productos en sitios de mercadeo, en sitios de e-commerce. Lo primero que buscan es, tengo la idea de comprarme este producto, lo voy a buscar en línea a ver cuánto cuesta, dónde es, qué variedades hay, informarme en línea. Lo que estamos viendo también es esta enorme exigencia que haya de los clientes con respecto a sus interacciones digitales. 50% de los compradores en línea esperan que su sitio o aplicación cargue en 2 segundos y si no carga en 3 segundos, lo abandono. Y además, si el sitio me parece que es lento, lo voy a compartir en redes sociales. O sea, encima de ello hay un castigo de boca en boca digital, vamos a decirlo así, con respecto a la agilidad de tu sitio digital o de tu sitio de compra. Y así pues tenemos que en Latinoamérica de cara al 2021, pues las organizaciones están reaccionando. En compañías de menos de 500 empleados, ya el tema de nube está haciendo un camino precisamente para hacerse de estas capacidades, sobre todo en aplicaciones que viven en la nube, para poder responder a estas exigencias de rapidez y sobre todo también de capacidad, ¿no? Sobre todo entendiendo que ya la gran mayoría de los clientes inicia pues este camino en el mundo digital. Asimismo, vamos a ver un crecimiento de 35% en la región, sobre todo en compañías con menos de 500 empleados, en el momento de adquirir infraestructura en la nube. Se está viendo como un camino viable financieramente y de agilidad y sin las limitaciones de escalabilidad para poder reaccionar a estas exigencias pues, que nos está poniendo el mercado, ¿no? Por otro lado, hablando de conversaciones, ¿cómo podemos entender el contexto sobre el cual el cliente se está comunicando con nosotros? Por ejemplo, me urge una respuesta y voy a marcar por teléfono, porque ahorita vengo manejando. Yo todo lo checo de vía digital, pero hoy voy a hablar por teléfono en particular.
Definitivamente uno de los grandes desafíos que tienen las organizaciones es cómo puedo manejar los datos y la información de un cliente de un canal a otro de forma transparente. 85% de los clientes no quieren repetir su problema o sus datos cuando cambian de un canal de comunicación a otro y tienen la expectativa de comunicarse hasta en 10 canales diferentes. Es por ello que no nos sorprende que las organizaciones estén invirtiendo con una gran velocidad en todo lo que son soluciones de integración y gestión de datos en la nube. ¿Cómo puedo yo tener los datos en un solo lugar de tal suerte que todos mis canales puedan recurrir a la misma información y tener una sola vista de la verdad? Esperamos un crecimiento en la región de 37% en las inversiones en este tipo de soluciones. Por ejemplo, el que yo esté acostumbrado a una interacción digital y que de repente no pueda seguir avanzando en el proceso. ¿Por qué? Porque me piden hablar con un representante. La razón por la que estoy en un canal digital es porque no quiero hablar con alguien. 68%, por ejemplo, de los clientes prefieren canales de autoservicio para cuestiones simples, ¿no? Requerimientos de información. Y bueno, el 97% de los clientes, si tu canal no es fácil de usar, está ligado a la lealtad que pueda tener a tu marca. Por eso no nos sorprende que 74% de las compañías, de las 74% de las personas que utilizaron chatbots, les gustó y la experiencia fue suficiente para resolver sus problemas. Y vamos a ver, como vamos a ver más adelante, una inversión muy importante en este tipo de soluciones. Y bueno, la multicanalidad es muy importante. Estamos viendo cómo van a crecer de forma relevante hasta en un 26% las soluciones de inteligencia artificial que nos puedan ayudar a manejar mercaderías en un ambiente multicanal. Se va a romper ese paradigma que tenía el retail de los centros de distribución están preparados para distribuirle a una tienda. Y el cambio de paradigma es, este centro de distribución tiene que estar listo para distribuir a una persona, a un individuo. Y bueno, también el manejo de inventarios. 58% de los cambios de marca fueron no por un precio, sino porque no había el producto que habitualmente compro. Y eso nos pone pues un desafío y una presión adicional para el manejo de inventarios. Por otro lado, las experiencias, cómo yo puedo hacer un mejor uso de todas estas interacciones que tengo con los clientes y más aún que una buena parte son en el mundo digital y que me permiten tener ya cierto arsenal de respuestas para poder tener una experiencia de cliente memorable. Primero, el caso de uso en la región latinoamericana número 1 para inteligencia artificial son los motores de recomendación de compra. Es decir, cómo amplío, cómo hago un upsell o un cross-sell cuando mi cliente está interactuando conmigo. Y el tema de inteligencia artificial definitivamente está siendo una de las tecnologías que más está recurriendo las organizaciones en la región. 58% de los consumidores están recibiendo información de productos que nunca comprarían. ¿Cómo realmente podemos utilizar todo ese arsenal que tenemos de información para hacer llegar a nuestros clientes información de valor? Por otro lado, estamos viendo un crecimiento importante de las soluciones que me permitan tener una vista integrada de mi cliente, esta famosa vista de 360 grados. Estamos esperando un crecimiento de 16% en la región y bueno, vamos a ver también un crecimiento del 17% en estos programas de hiperpersonalización, lo que me permite dar una atención única, especial, tomando en cuenta el contexto y las preferencias de mi cliente. Y bueno, es importante toda la interfase y todo la integración que se tenga con el cliente y con el mundo digital. 22% de los compradores en línea se opone a que cuando yo compro, me hagas hacer una cuenta. ¿Por qué no utilizas las cuentas de redes sociales para hacer la firma sobre tu aplicación? Y bueno, eso nos habla también del desafío que se tiene en cuanto a la integración con todo este mundo digital. Finalmente, la satisfacción. Bueno, importante medir la satisfacción. Estamos viendo que en el mundo, organizaciones, 89% de las organizaciones piensan que el principal diferenciador va a ser la experiencia de cliente. No es el producto, no es el precio, ni siquiera es la calidad. Es qué tan bien te atiendo. Y este va a ser el diferencial con el cual yo puedo ganar mercado. Y la mitad prácticamente de los clientes tienen expectativas más altas de servicio que lo que tenían hace un año. Y eso nos habla de la carrera y del porcentaje que tenemos que tener de mejora en cuanto a la atención a clientes. Y en Latinoamérica, ¿qué es lo que estamos viendo? Pues definitivamente este tema de la atención a cliente, de la experiencia de cliente, pues ocupa un lugar muy importante. Estamos hablando de un 58% de las compañías que tienen como una prioridad alta o muy alta todo lo que tenga que ver con experiencia de cliente. Y bueno,
Finalmente, bueno, nos vamos a la parte ya de cómo en este tema de la pequeña y mediana empresa, sobre todo compañías con menos de 500 empleados, pues pueden formar parte de estas grandes iniciativas digitales, ¿no? Que parecieran de bote pronto, pues exclusivas a los grandes corporativos transnacionales. Bueno, primero hay que entender cómo se distribuye la inversión en tecnologías de información en las compañías de menos de 500 empleados. Más de la mitad, 57%, es gasto en infraestructura de telecomunicaciones. Y eso nos deja pues únicamente un 43% que se distribuye entre software, un 12%, que es un 12%, un 18% en hardware y un 13% en lo que son servicios de tecnologías de información. Es por ello que estamos convencidos en IDC que los grandes operadores de telecomunicaciones son los grandes aliados que pudieran ayudar a que este 57% estuviera embedido de valor agregado. En ese 57% empezar a ofrecer servicios de valor que únicamente el acceso que tienen los operadores de telecomunicaciones a economías de escala para poder hacer viable financieramente y también tecnológicamente viable la entrega de soluciones más sofisticadas como son Internet de las Cosas, seguridad, inteligencia artificial. Y bueno, finalmente, el alcance que tiene el operador de telecomunicaciones, la cobertura, le permite jugar ese rol de un integrador de un ecosistema, desarrollando marketplaces y soluciones integrales para sus clientes, sobre todo pensando en la pequeña y mediana empresa. Es decir, vender en línea no es únicamente montar en Internet una página de venta, es toda la infraestructura para entregar el producto, el sistema de pagos, cómo entregar ese producto en la última milla. Y los operadores de telecomunicaciones, por el alcance que tienen en todo el ecosistema y todos los agentes económicos, pues pueden jugar este rol de integrador, de marketplaces, de soluciones integrales para que la pequeña y mediana empresa se pueda encajar exitosamente pues, en este mundo digital. Y bueno, no me gustaría ya dejar de vista que nosotros pudiéramos echar un ojo a cómo se ve el futuro de cara a la experiencia de cliente. En 2022 vamos a ver que el 65% de las compañías van a poner de frente la experiencia digital en sus planes de experiencia pues, al cliente. Vamos a ver también que hacia el 2023 las compañías que tengan de alguna forma una inversión en tecnologías de información orientadas a la experiencia cliente, pues van a tener un mejor desempeño en este sentido, ¿no? Y bueno, hacia el 2025 ya vamos a tener inclusive las compañías claridad sobre las métricas, sobre el impacto que tenga el contenido que generan los clientes en estos marketplaces, en estos sitios de venta. ¿Qué impacto tiene la experiencia? ¿Qué impacto tiene el contenido, las recomendaciones de los clientes sobre los ingresos que yo tenga, pues sobre estos canales digitales, ¿no? Por mi parte es todo, espero que esta información haya sido de utilidad, les agradezco de veras mucho su atención y bueno, ahora seguimos con nuestro programa y a continuación vamos con Juan Manuel Carraro. Adelante, por favor. Gracias. Muchas gracias, Jorge. Un gustazo enorme estar esta mañana con ustedes en esta segunda edición del Telecom Summit 2021. Mi nombre es Juan Manuel Carraro y quería compartir con ustedes algunas ideas sobre cuál es o cuál puede ser el rol estratégico de las áreas de experiencia de cliente o de Customer Experience en los procesos de transformación digital, particularmente en este contexto tan particular que estamos atravesando de pandemia o pospandemia, depende un poco cómo lo querramos ver, ¿no? Les cuento algo más de mí. Hace 20 años que trabajo en el campo de Customer Experience y de User Experience. He trabajado para empresas como Disney, como Intel, como IBM, también para varias startups e incubadoras en Latinoamérica. Soy autor del libro que se llama Diseño de Experiencia de Usuario, publicado en el año 2015, y también actualmente profesor titular de la materia de Diseño de Experiencia de Usuario en el Máster de Negocios Digitales de la Universidad de San Andrés. Y quería arrancar contándoles 4 factores que considero que son muy determinantes respecto al tipo de experiencias
que estamos teniendo en este contexto de pandemia o de post-pandemia, ¿no? Y el primero de ellos tiene que ver con lo que llamo la hipercompetencia. La hipercompetencia tiene que ver con la desaparición de las fronteras de industria que tradicionalmente marcaron el funcionamiento de las empresas. Si uno piensa hace 4 o 5 años atrás, los bancos, por ejemplo, o las empresas de telecomunicaciones, competían contra otros bancos u otras empresas de telecomunicaciones. Hoy han aparecido, o desde hace unos años hasta acá, y en este contexto de pandemia muchísimo más, han aparecido infinidad de empresas, fundamentalmente de base tecnológica, que empezaron a competir con los actores tradicionales existentes en cada una de estas industrias. Si tomamos el sector financiero, por ejemplo, tenemos empresas como Mercado Libre, como Google o incluso como Starbucks, perdón, que a través de sus billeteras virtuales compiten hoy con muchos de los servicios y productos que tradicionalmente han ofrecido los bancos, como por ejemplo hacer pagos de servicios, hacer transferencias o incluso invertir o obtener un préstamo. Entonces, esto ha generado que la competencia que tradicionalmente se daba dentro del ámbito de una industria en particular, hoy se dé con empresas de muy diversa fuente y diversas actividades o industrias. Y esto marca el tercer elemento que menciono acá, que es el fenómeno de la atomización de la oferta. Hoy tenemos una inmensidad de opciones para resolver tareas muy pequeñas a veces o muy grandes en el contexto de nuestra vida cotidiana, como puede ser desde comprar algún artículo de librería hasta cambiar nuestra casa. Para realizar cualquiera de esas opciones, hoy tenemos una infinidad de alternativas. Si lo pensamos incluso no solamente en el caso de las empresas grandes, ¿no? Como los bancos, las empresas de telecomunicaciones, sino en el caso de las pymes o incluso de los comercios de cercanía, esos comercios que están a 5 cuadras de nuestra casa, hoy esos comercios ya no compiten más solamente con los comercios que están en un radio de 5 o 10 cuadras, sino que lo hacen con otros comercios que ofrecen los mismos productos o productos similares que están a 5 kilómetros o a 10 kilómetros, a través de plataformas como por ejemplo Rappi o Pedido Ya. Y la característica fundamental de todos estos nuevos actores es que son empresas de base tecnológica, empresas que han surgido con la era de Internet y que tienen como su principal activo y potencia el hecho de ser empresas tecnológicas con fuertes activos tecnológicos que les permiten interrumpir en distintos momentos de la cadena de valor y empezar a competir y poner a disposición de los consumidores productos y servicios que empiezan entonces a competir a su vez con los productos de los actores que ya estaban existentes en ese momento de la cadena de valor. El segundo factor que para mí es muy importante acá es el de la inmediatez. Hoy las personas esperamos poder resolver cualquier interacción, sea muy compleja o muy simple, con la misma rapidez que conocemos que existen en otras industrias. Así como cuando vamos a cualquier cadena de fast food y recibimos nuestro almuerzo o nuestra cena en 5 minutos en nuestras manos y tal cual nosotros la pedimos, como sabemos que esas experiencias son posibles, esperamos exactamente lo mismo de cualquier otra empresa y de cualquier otro producto y otro servicio. Incluso procesos que para las compañías pueden ser extremadamente complejos, como por ejemplo abrir una cuenta en un banco o cambiarme de empresa cuando estoy cambiando de proveedor de telefonía, por ejemplo, ¿no? Pero espero poder resolver esas interacciones con las empresas de forma inmediata. Y si esa inmediatez no se da, si esa rapidez, esa velocidad no se produce de acuerdo a las expectativas del consumidor, mi experiencia claramente se va a empezar a ver afectada. El tercer factor tiene que ver con lo que llamo la transferencia, ¿no? Que es esta situación donde
la última y mejor experiencia que tuve en cualquier lugar, con cualquier empresa, con cualquier producto, es la expectativa mínima que espero tener en cualquier otro lado, con cualquier otra empresa o cualquier otro producto. Eso quiere decir que si, por ejemplo, yo voy a un café o a un restaurante y me tomo un rico café y estoy cómodo y estoy escuchando buena música y la estoy pasando bien, espero que esa experiencia que estoy teniendo la pueda tener en un lugar como por ejemplo una oficina de atención comercial, o cuando voy a hacer el service del auto, o en cualquier otra instancia, porque de nuevo sé que es algo posible y los consumidores están preguntando por qué, si esto es posible en ciertos momentos, con ciertos productos y con ciertos servicios, por qué no también puede suceder en todas las instancias o las experiencias que tengo con otros productos y con otros servicios. Y el último factor que no puedo dejar de mencionar y que determina muchísimo las experiencias que estamos teniendo en estos contextos, es todo lo que tiene que ver con los datos. Me gusta mucho esta frase de la ex CEO de IBM, de Ginni Rometty: los datos son el nuevo recurso natural del siglo XXI. Y acá yo creo que el desafío principal que tienen las empresas no es tanto ya la cantidad de información que capturan de nosotros los consumidores o los clientes, sino cómo transforman esos datos en experiencias personalizadas y en experiencias relevantes para los consumidores. Hoy lo que estamos viendo es que la mayoría de esa información las empresas las están utilizando básicamente para ofrecernos publicidad. Y todavía son muy poquitas las empresas que están pudiendo realmente adaptar sus productos y sus servicios a la información que tienen de sus clientes. Y creo que este es uno de los grandes desafíos, y las empresas que están pudiendo hacer esto, customizar la experiencia en base a la información que obtienen de sus clientes, son las que realmente están marcando la diferencia en muchos de las industrias nuevas y tradicionales también. Entonces, en este contexto que marca un poco las experiencias que estamos teniendo, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ok, ¿qué es lo que esperan los consumidores entonces de las empresas, ¿no? Y acá yo puedo extraer tres grandes expectativas. La primera, que las personas que trabajamos en las áreas de Customer Experience y de diseño de experiencia en general, nunca nos vamos a cansar de repetir, y es el tema de simplicidad. Hay un autor muy conocido que se llama Steve Krug, que escribió un libro que se llama Don't Make Me Think, no me hagas pensar, y tiene que ver con esto. Los clientes lo que esperan fundamentalmente es poder resolver las tareas con los distintos interlocutores, las empresas, los servicios, los productos. Quieren resolver esas tareas de forma fácil, de forma simple, de forma rápida. Es decir, que las típicas molestias que implican muchas veces procesos complejos, limitaciones tecnológicas, o las lógicas muchas veces de las empresas que no son las lógicas de los consumidores, lidiar con todas esas cosas le genera muchísima frustración y afecta muchísimo, muchísimo la experiencia, ¿no? Y particularmente esta necesidad de simplicidad, de simplificar la vida, se acentuó muchísimo más en este contexto de pandemia también, ¿no? El segundo factor que también se acentuó muchísimo en este contexto de pandemia es lo que tiene que ver con eh, la posibilidad de contener un poco a los clientes, a las personas. Las personas eh, esperan poder sentirse respaldados y seguros con las empresas con las cuales trabajan. Esperan o interactúan, esperan que esas empresas les proporcionen seguridad y respeten y defiendan, digamos, sus intereses. Venimos de una etapa en la cual muchas veces los consumidores han sentido o vienen sintiendo que son ellos en contra de las empresas, digamos, ¿no? Y que tienen que estar todo el tiempo defendiendo sus intereses contra los intereses de las empresas. Entonces, en este contexto también, donde los consumidores se han sentido sumamente vulnerables por todo lo que ha pasado, donde han tal vez perdido sus trabajos, donde han visto su salud puesta en riesgo, la salud de sus seres queridos, etcétera, quieren hacer
y quieren formar parte de compañías donde se sientan respaldados, donde se sientan seguros, donde sientan que esas compañías defienden sus intereses. Y el tercer y último factor de lo que son las expectativas de los consumidores y las personas en este contexto tiene que ver eh, con este factor de sentir que tienen o son clientes de un socio inteligente, de un socio que en esta complejidad en la cual estamos viviendo, donde sienten que el mundo se ha hecho extremadamente complejo, particularmente, digamos, para la gente de mi generación, para los que pertenecemos a la generación X, donde cada vez hay más opciones, donde aparecen nuevas amenazas a nuestra salud, donde parece que las industrias y las formas de trabajar están cambiando drásticamente, etcétera, etcétera, necesitan sentir que están y que son parte de empresas que pueden ayudarlos a atravesar esta dificultad, esta complejidad, ¿no? Estos momentos críticos, digamos, de sus vidas. Entonces, tenemos el factor de la necesidad de simplicidad, de resolverles las cosas de una forma simple, rápida, amigable. Tenemos el segundo factor de que les podamos resolver las cosas digamos, estando de su lado. Y este tercer factor de sentir que son clientes de una empresa que es inteligente y que los puede ayudar a atravesar las dificultades o las complejidades del mundo actual, ¿no? Entonces, en todo este contexto, la pregunta es, bueno, ¿cuál es el rol de las áreas de Customer Experience en este proceso de transformación digital de post-pandemia o de pandemia? De acá yo identifico como tres grandes ejes de acción, ¿no? El primero tiene que ver con la educación y es cómo vinculamos métricas de experiencia de cliente a métricas de negocio, a los indicadores clave de negocio. El segundo factor es un factor estratégico, que es ayudar a las compañías a que en estos contextos de transformación digital puedan priorizar sus iniciativas en base a las necesidades de los clientes. Y el tercer factor o eje de acción es el de ejecución, es cómo las áreas de Customer Experience pueden ayudar a romper los silos que existen dentro de una organización y que muchas veces impiden que las organizaciones se muevan más rápido o de forma más ágil. Respecto al primer factor de educación, yo creo que acá lo clave es romper esa idea de que brindar una buena experiencia de cliente es algo que es como algo deseable solamente. Y es no solamente deseable, sino es empezar a entender que brindar una buena experiencia es también una palanca para generar buenos resultados de negocio. En este ejemplo que ustedes pueden ver en pantalla es un ejemplo ilustrativo de cómo determinadas experiencias que suceden en los canales digitales, como puede ser las ventas online, pueden generar un impacto en un indicador de negocio concreto, como son las ventas online. O, por ejemplo, cómo mejorar la experiencia para que algunos clientes puedan hacer sus pagos, por ejemplo, el pago de sus facturas a través de los canales digitales, puede reducir drásticamente los costos de los contact centers o los call centers. Entonces, ejercicios relativamente simples como estos, como los de mostrar cómo ciertas métricas de experiencia de cliente impactan positivamente en métricas de negocio, yo creo que es uno de los ejes principales de acción de las áreas de Customer Experience. Es decir, no solamente ver la experiencia de cliente como un nice to have, algo que es deseable para las compañías, sino ver al diseño de experiencias y al hecho de brindar buenas experiencias como una palanca de valor para las compañías, como algo que les puede aportar buenos indicadores de negocio. El segundo eje de acción para mí es estratégico y tiene que ver con utilizar una herramienta que es muy conocida dentro del campo de la experiencia de cliente, como son los Customer Journeys. Los Customer Journeys son estos mapas que diseñamos muchas veces para entender cómo es el proceso de relacionamiento de un cliente
con nuestra empresa, desde antes de ser cliente, durante el proceso de interacción con nosotros como empresa, y finalmente cuando deja de ser cliente. Y entender cómo es, desde su perspectiva, la relación que va teniendo en cada una de esas instancias o momentos del ciclo de vida con nosotros, ¿no? Entonces, utilizando esta herramienta de Customer Journey, podemos mapear en qué momentos aparecen puntos de dolor en las interacciones con nuestros clientes, y entonces priorizar las iniciativas de transformación y enfocarlas en esos puntos de dolor específicos, ¿no? De manera tal de que esta situación que se da muchas veces cuando las empresas inician procesos de transformación digital, que aparecen un montón de iniciativas y muchas veces esas iniciativas se priorizan específicamente o del lado del negocio o del lado de tecnología, sumar a esos ejes de priorización también la experiencia de cliente, es decir, poner en primer lugar aquellas iniciativas de transformación que no solamente mejoran los resultados de negocio y son por ahí más simples o rápidas de implementar desde el punto de vista tecnológico, sino también aquellas que tienen mayor impacto en la experiencia del cliente. Y por supuesto medir esto con métricas, como decíamos antes, con métricas de experiencia de cliente que permitan vincular el impacto que puede tener las mejoras en la experiencia en los indicadores de negocio. Y el tercer y último eje de acción tiene que ver con la ejecución, y es justamente esta pregunta de cómo hacemos para romper este gran limitante de los procesos de transformación, que es el trabajo en silos, que muchas veces sucede en empresas grandes, pero también en empresas pymes o empresas más pequeñas, ¿no? Y acá yo me gusta hablar de esta acción como las 3P, ¿no? People, Places and Practices. Personas, lugares y prácticas. En primer lugar, las áreas de Customer Experience o las áreas de diseño de experiencias dentro de las organizaciones suman perfiles de personas que en general son bastante novedosos para las compañías tradicionales. Suman perfiles como, por ejemplo, diseñadores de interacción, o suman lo que se llaman design researchers, personas que utilizan técnicas de investigación para relevar las expectativas de las personas, pero no con los métodos tradicionales de, por ejemplo, encuestas o focus groups, sino a través de muchos métodos y herramientas provenientes, por ejemplo, de la antropología o de la psicología, estrategias o técnicas como la etnografía, el relevamiento contextual, etcétera, ¿no? Y son personas que ponen muchísimo foco en entender las expectativas y las necesidades de los clientes, y en base a eso instrumentar todo un proceso colaborativo y co-creativo a través de, por ejemplo, enfoques como el de Design Thinking, donde permiten crear soluciones, productos, servicios nuevos centrados en las personas, ¿no? Por eso hablamos de personas, hablamos de lugares también, porque como ven en esta imagen, los espacios donde estos nuevos perfiles trabajan y donde se aplican estas nuevas prácticas de design thinking o estos nuevos métodos, son espacios sumamente colaborativos, donde la información fluye de forma completamente horizontal, muchas veces desde la periferia hacia los vértices de la organización, ¿no? Que eso representa también un cambio importante y fundamental a la hora de entender y priorizar cuáles son las iniciativas que tenemos que llevar adelante en un contexto de transformación. Bueno, y hasta acá algunas ideas que espero que les hayan resultado útiles. Los dejo ahora con Sebastián Campanario y Connie Ansaldi. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Manuel. Continuamos con el Telecom Summit. Es el momento de hablar sobre el futuro de la experiencia de cliente. Mi nombre es Sebastián Campanario, soy periodista, economista, escribo en La Nación sobre temas de innovación, de economía no convencional, y tengo el enorme placer de entrevistar en este evento a Connie Ansaldi, así que antes que nada la voy a saludar. Connie, ¿cómo estás? Hola, Sebas, un gusto estar acá con vos y con todos ustedes. Por favor, un placer enorme. Vamos a hablar, como dijimos, sobre el futuro de la experiencia de cliente. Connie, seguramente ustedes la conocen, bueno, tiene una carrera muy larga en publicidad, en televisión, en consultoría. Últimamente está asociada ya desde hace algunos años con una consultora de primera línea australiana
en temas de innovación. Te pregunto al principio, ¿cómo arrancaste, digamos, con esta asociación con Australia, que me llamó un poco la atención en el currículum cercano tuyo? Qué disrupción, ¿eh? Bueno, Total, no podemos totalmente. hablar de innovación y disrupción si nosotros mismos no lo somos. Siempre es Por algo supuesto. que a mí me llama la atención cuando veo muchos coaches o personas o mentores que dan clases sobre determinados temas y me pongo a indagar un poco y digo, pero para su vida no lo aplica realmente. Entonces, yo siempre digo que yo soy mi propio MVP. Soy mi propio Minimum Valuable Proposition. Entonces, en base a eso, voy aceptando y tomando nuevos desafíos, perfeccionándome a medida que voy haciendo y que voy tomando conocimientos y también experiencia empírica, digamos, sobre la marcha. Y la realidad es que si bien yo no vengo del diseño organizacional, ni tampoco del core de la innovación, he hecho un largo recorrido vinculado al branding, más de, ya te diría que 25 años. A los 23 años era directora de cuentas acá y en otras partes del mundo. ¿Sabes qué? Nos debemos haber cruzado, porque yo hacía una página de publicidad en Clarín también hace 25 años, tengo exactamente la misma edad que vos. Así que seguramente en algún cruce habremos tenido. Ya viste que yo soy de la época en la que se llevaba el cromalín en la mano a Clarín, y si llegabas después de las 6 de la tarde no te imprimían el aviso. No. Y me acuerdo como el día de hoy cuánto salía una página de Clarín en ese momento, que eran amos y señores. Tremendo. Bueno, en la época que estamos hablando se vendían 1.200.000 ejemplares. Exacto, el Clarín del domingo. Sí, señor. el domingo, exactamente. Así es. Connie, estás, ya desde hace bastante tiempo muy metida en el tema de experiencia de cliente. Yo te he visto en charlas, en notas, en distintos lugares. ¿Qué nos puedes decir de qué es lo que ves que está cambiando en este mundo, ¿no? Tenemos ya desde hace un año y medio con la pandemia una aceleración en procesos de cambio a todo nivel, ¿no? No solamente a nivel tecnológico, sino a nivel de conductas sociales, de cultura, de demografía, bueno, de todo. ¿Qué es lo que más te llama la atención a vos de cambio en estos últimos meses en materia de experiencia de cliente? Bueno, para empezar, que las marcas están constituidas por personas. O sea, la mejor definición de marca para mí es lo que la gente percibe que esa marca es. Ya ni siquiera tiene que ver con lo que vos querés que la persona piense, sino con lo que realmente la persona siente con respecto a tu marca. Entonces, cuando logramos entender esas dos cosas, que es que una marca es su gente, la gente que trabaja para la marca y la gente que consume esa marca, ya entendimos hacia dónde podemos ir y hacerlo de manera efectiva para comunicar y para conectar con nuestra audiencia. Y segundo, que se traduce en emociones, porque es muy probable que la gente se olvide de lo que le decimos, pero seguramente, como dice el gran Andy Stallman, que tengo la suerte de trabajar con él, la gente no se olvide de cómo los hacemos sentir. Entonces, en ese recorrido, todo lo que pasó estos últimos 2 años, porque ya vamos 2 años de pandemia, parece que hubiese empezado hace poco, pero no, ya en 6 meses nomás se cumplen 2 años ya de este big reset, este big restart que hemos sufrido todos a nivel global, con distintas alternancias y distintos tipos de gestión, algunas más efectivas, otras menos efectivas. Entendemos y nos damos cuenta que las marcas que han acompañado los pain points, los dolores de su gente, tanto del público interno como del público externo, son las marcas que han podido reconvertirse y han salido airosas. Yo creo que acompañar es una palabra clave. Como me gusta decir a mí, la gente perdona que nos equivoquemos, pero no perdona que les mintamos. Entonces, está buenísimo lo que decís. Y está genial, y vos hablas de la percepción de la gente, digamos, ahora cuando cruzás al otro lado del mostrador, ¿qué cambios ves en la gente? ¿La ves más impaciente, más ansiosa, que tiende a perdonar más? ¿Qué es lo que estás viendo en cambios en el consumidor con respecto a las marcas? Qué buena pregunta que me haces, Eva, porque justamente ahí iba a ir. Creo que las marcas auténticas y las marcas transparentes son las que verdaderamente calan y pueden realizar todo tipo de innovaciones, tanto para su mercado existente como de disrupción para los nuevos nichos, ¿no? Siempre, viste que son dos palabras que se confunden, pero la innovación y la disrupción son dos cosas diferentes. Y las marcas grandes, sobre todo como la que estamos hablando hoy, son quienes son porque acompañan permanentemente estos modelos de innovación sostenible y también de disrupción.
Obviamente, en esto que nos ha pasado a todos, también estamos lidiando, sí, como vos bien decís, con la ansiedad, con la incertidumbre y con nuevas formas de conectarnos con nuestra audiencia. Cuando, si bien antes lo tangible era mucho más preponderante, a pesar de tener canales digitales acordes, de un día para el otro todo lo tangible se reemplazó por el canal 100% digital, simplemente porque ya no podíamos ni vernos ni conectarnos, incluso entre los miembros de nuestro propio equipo. Entonces, ahora que estamos volviendo de a poco a lo tangible, ¿qué nueva experiencia vamos a ofrecer? ¿Qué nueva sensación vamos a proponer? ¿Cómo va a ser lo inmersivo de este producto o servicio que nosotros tenemos? ¿Cuál va a ser la diferencia? Porque en definitiva, vos fíjate que los productos, los servicios se parecen bastante unos y otros. No está el diferencial en el producto terminado. El diferencial está en la experiencia, en el recorrido, en la adquisición de ese producto o servicio y cómo la marca te acompaña y te sigue acompañando una vez que apretaste el botón de compra. Yo un ejercicio que me gusta hacer mucho es, cuando doy capacitaciones, es definime en qué momento termina la relación entre marca y cliente. Y obviamente, como te imaginarás, dada tu vasta experiencia, muchos dicen, bueno, una vez que logré que me compre o que me vuelva a comprar. No termina ahí, vos lo sabés muy bien. Entonces, ¿cómo llega ese producto a tu casa? ¿Cómo llega ese servicio a tu casa? ¿Cómo te acompaña? ¿Qué pasa si no te llegó bien? ¿Qué pasa si el servicio no fue lo que esperabas? ¿Qué pasa cuando entramos en contacto con ese servicio en otro lugar que no fue donde lo adquirimos? ¿Sigue estando a la altura de las circunstancias? ¿Sigue cumpliendo mis expectativas? ¿Me sigue dando alegría? ¿Me sigue dando satisfacción? Algo que hizo muy bien Telecom, y siempre lo pongo de ejemplo, es cómo puso en las redes sociales, sobre todo en Twitter, y cómo personalizó las personas de atención al cliente. Antes, viste que te ponías a putear, por usar una palabra que es coloquial, cada vez que se te caía internet, por ejemplo. Y ahora ya lo pensás 2 veces, porque sabés que te contesta alguien que te dice, hola, me llamo Andrés, estoy acá para ayudarte, escribime por DM. Entonces ya sabés que te van a contestar. Y eso baja, te diría que al mínimo, la ansiedad y la tasa de enojo. Entonces me pareció Totalmente. una estrategia brillante. Es un muy buen ejemplo. Cónigo, bueno, lo que hablamos en la previa de esta charla, mira, tengo acá mi mapa mental con tu entrevista, que lo armé en base a lo que estuvimos hablando, y me contabas que vos viajabas mucho antes de la pandemia y estás asociada con esta consultora australiana, así que estás viendo casos en todo el mundo. ¿Qué viste de interesante en los últimos meses en cuanto a marca, empresa, tratando bien el tema de experiencia cliente o tratándolo mal? Si ese es un caso de fracaso, bueno, fíjate si das el nombre o no de la empresa, pero ¿qué te pareció interesante para compartir en esta entrevista? Bueno, mira, primero te quiero contar que yo empecé a trabajar con New 21 el año pasado. Ah, y justo. Quedé acá, presa. Con las ganas de viajar a Australia. Claro, aparte Australia es el país, o sea, Oceanía, es el continente que obviamente mejor manejó la pandemia porque están aislados del planeta, Totalmente, pues pudieron cerrar sus fronteras y siempre los ponen de ejemplo, pero claro, ellos están en medio del océano y es inaccesible. Así que está cerrado hace 2 años, se va. En cuanto pueda, vamos juntos, porque allá me están esperando y tengo que ir, pero lamentablemente todavía no pude, por lo tanto estamos bastante acotados. Yo ya viajé el año pasado a Estados Unidos, voy a viajar nuevamente ahora y a México, pero siempre moviéndome por la TAM y por Europa, porque otra cosa no puedo hacer. Pero habrás visto infinidad de casos, me imagino. Por supuesto, pero sí vi casos y creo que la mejor, a ver, no quiero decir la mejor, porque bueno, cada empresa pobre ha lidiado, pobre digo yo, unas que se han enriquecido muchísimo. Para mí esta pandemia fue una gran oportunidad para mostrar nuestras mejores galas, como digo yo, nuestros mejores atributos, y también obviamente se han agudizado nuestros peores defectos, ¿no? O sea, para un lado y para el otro. En el caso de los marketplaces, me pareció maravilloso cómo se han reconvertido desde los logos hasta la conectividad y la forma de conectar con sus clientes y con sus audiencias. Ha sido maravilloso cómo han aprovechado la oportunidad de hacer un delivery eficiente en tiempo y forma, y también
como digo yo, al ser tan centrado en el cliente con el modelo de Amazon, lo han sabido replicar a otros marketplaces exitosos en el mundo y han estado a la altura de las circunstancias, sobre todo de la ansiedad con la que las personas esperábamos las cosas en nuestra casa. Al no poder ir nosotros a buscarlas, es recibir nosotros las experiencias a domicilio, digamos, ¿no? Ujú. Y otra cosa que me llamó mucho la atención es cómo se reconvirtieron los bares. Vos fíjate que los bares estuvieron cerrados muchísimo tiempo y yo consumí muchísimas experiencias de boxes, de coctelería de autor, que les ha ido muy bien a muchos, y a los que salieron inmediatamente a diseñar packagings, etiquetas y experiencias para que vos puedas tener la coctelería en casa. E incluso ese modelo de negocios, el otro día le estaba haciendo una mentoría justo a Inés de los Santos, que es una de las mejores bartenders que tenemos en nuestro país y que nos representa en todo el mundo, y le fue tan bien con ese modelo de negocios que lo sigue escalando ahora Mirá, incluso con su bar abierto, mirá. porque la gente se acostumbró al bar en casa y quiere recibir esa experiencia y servirle a sus amigos o a sus invitados o a su pareja o en una comida especial los tragos que hace Inés, pero que los sirve la persona en su casa. Está buenísimo. Extender el bar fuera de el bar en sí mismo. O sea, que me pareció algo maravilloso. Dos súper buenos casos. Bueno, nos enteramos que Connie consumió mucha coctelería en este último año. Esperá, no sabes el crecimiento de alcohol. Hablé con la gente de Branca, de Fratelli Branca, el Tremendo, crecimiento del Fernet, tremendo. que ya era la bebida más Sí, vendida, sí, se sí. vende más que en Italia, fue abismal. Tremenda. Sí, sí, eso es un dato muy difundido en el consumo masivo. Connie, Exactamente. como ciudadana de las redes sociales, ¿no? Porque vos estás en Instagram, en Twitter, en todos lados tenés un En montón de LinkedIn, seguidores. sí. ¿Qué estás viendo ahí de nuevo? ¿No? Yo escribo bastante en La Nación sobre lo que se llama la Passion Economy, que es esta emergencia de plataformas por todos lados, ¿no? Bueno, que están creando una nueva clase media creativa, de mucha gente, de influencers que antes no existían, ¿viste? Ahora hay Me influencers encanta. de coach de sueño para bebés, de tiktokers, manufactureros chinos. No sé, ¿qué estás viendo en este nuevo mundo? Por supuesto, siempre vinculado a la experiencia de clientes, o cómo las marcas lo pueden aprovechar, o tener cuidado también de lo que está pasando. Mira, a mí una frase que me gusta mucho también, que la gente incorpore y que se las repito mucho, 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 sobre todo en las capacitaciones también, es que todos somos influencers de alguien, todos. Y el boca a boca funciona muchísimo para crear valor y afianzar nuestra marca y seguir creando una cultura de buena reputación sobre nosotros mismos y sobre la marca sobre la cual trabajamos, ¿no? Y que buenas marcas personales hacen una marca empresa. Entonces, si vos manejás bien tu marca personal, vas a aportar valor, tanto si tenés tu propio emprendimiento como para la marca empresa donde trabajes. La vas a capitalizar 100 veces aún más. ¿Por qué? Porque todos queremos trabajar en un ecosistema que aporta y que genera valor y que a su vez nos respalda y que sea un great place to work, como el famoso sello de Great Place to Work. De hecho, ya que nombraste las redes sociales, que me parece interesantísima esa observación que hace Seba, LinkedIn tomó otro curso a raíz de la pandemia. Vos fíjate que hasta hace un año y medio, LinkedIn era básicamente un lugar donde se buscaba o se encontraba trabajo y uno, bueno, sacaba sus laureles, ¿no? Conseguí esto, conseguí lo otro y sacabas a relucir un poco, ¿no? Tus plumas de pavo real. LinkedIn hoy es un lugar donde se consume y se aporta valor. Es un gran, si no el gran generador de contenidos. Y ha sacado en el último año una serie de herramientas tremendas LinkedIn. Ha sacado LinkedIn Creators para creadores, que yo lo tengo activado, el modo creador, como tienen otras plataformas. Después sacó los LinkedIn Lives. Los lives en LinkedIn accesibles a todo el mundo que así los quiera utilizar para compartir contenido. Ha cambiado el algoritmo para mostrar a aquellos que suben contenido y comparten contenido de valor que a otros les gusta, te lo sugiere y te los muestra. Entonces, LinkedIn ya dejó de ser la plataforma número 1, que aparte fue la primera red social, la plataforma número 1 donde encontrar y conseguir trabajo, y se ha convertido en, para mí, los creadores número 1 o la plataforma número 1 donde mostrar y compartir contenido de valor por curadores, ahí va, por Genial. curadores especializados, cada uno en lo Genial. suyo.
Entonces, todos somos influencers de alguien. Lo importante es influir para bien y hacer un cambio real sobre la persona sobre la cual estás activando ese nuevo conocimiento. Genial, bueno, me tiraste un montón de datos, estoy tomando nota de todo, no sabía lo de LinkedIn Creators, lo voy Sí, después te cuento, después te chusmear. muestro para que lo hagas. Dale, está buenísimo. Y ya estamos cerca del límite de horario que tenemos. Te quería preguntar, vos al principio mencionaste que tenés tu propio MVP, sos tu propio MVP, y bueno, vos te estás reinventando todo el tiempo, ¿no? Claramente, no sé, cada tantos años cambiamos la piel, estamos todos un poco en el área de los medios con este tono. ¿Algún consejo para compartir en términos de reinvención personal? Tenemos un auditorio diverso, hay emprendedores, hay pymes, hay empresas grandes. ¿Qué les dirías a la audiencia si tuvieras que elegir, no sé, 2 o 3 tips o consejos de reinvención personal? Primero, lo más importante de todo es que hagan foco y sepan la dirección hacia dónde quieren ir. Eso es lo principal, porque si uno no hace foco y no sabe hacia dónde quiere ir, es muy difícil que vaya yendo. Para mí, si bien el camino es la meta y no la meta en sí misma, porque se trata de disfrutar esto y en el camino pueden aparecer incluso cosas nuevas que nos hagan modificar un poco nuestra dirección, sí es importante visualizar qué es lo que queremos hacer. O sea, hoy por hoy la gente empatiza más con marcas y con personas que tienen un propósito y los valores claros, mucho más que el producto o servicio que ofrecen, mucho más. Por otra parte, no traten de buscar la perfección ni de ser perfectos para comenzar a hacerlo, porque eso no existe, eso es una traba de la imaginación y es una construcción fantástica de alguien que no vamos a hacer nunca. Entonces, empiecen a hacer, por eso yo digo que soy mi propio MVP, y a medida que van haciendo, alcancen la excelencia, porque la excelencia sí es posible. La perfección no, pero la excelencia sí. Entonces, empiecen a construirse, incluso sobre los miedos, porque los miedos son señales de alerta, pero hay que abrazarse a ese miedo y hacer. A mí me gusta muchísimo un libro de Austin Kleon, que se los recomiendo mucho, que lo recomendé hace poco en un posteo, que se llama Still Like an Artist, o Roba como un artista, que dice, cuando nosotros copiamos a una persona es plagio, pero cuando nosotros nos inspiramos en muchas personas es investigación, y de ahí sale nuestro propio modelo. Entonces, presten atención a los libros que leen, a los podcasts que escuchan, a las personas de las que se rodean. Nútranse de contenido que les sirve para armar su propio modelo, porque ese modelo propio va a salir de toda esa serie de libros que leen, de podcasts que escuchan, de personas de las que se rodean, de personas que siguen incluso en las redes sociales, y todo eso va construyendo nuevas redes neuronales en sus cabezas que les permiten crear este nuevo modelo que va a ser suyo y propio. Fantástico, Connie, bueno, espectacular. Vos venís del mundo publicitario, así que sabes muy bien que la creatividad es unir puntos que nadie unió. Y todos estos puntos son lo que vos mencionás, los podcasts que leíste, que escuchaste, los libros que leíste, los cursos que hiciste, las relaciones que tuviste. Así que bueno, todo eso suma a resultados creativos extraordinarios en esta nueva economía de la pasión o de la creatividad o de la atención, como queramos llamarle. Creo que ya estamos en el límite de tiempo. Para mí fue un gusto enorme y un honor, Connie, poder hablar con vos. Levi, para mí también. Y den. Que en el dar está la respuesta al recibir. Den sin esperar nada. Cuando uno da, es un círculo virtuoso donde todo se completa, como estamos haciendo vos y yo hoy acá. Espero que puedas viajar a Australia pronto. El otro día, sabes que un amigo me contaba que estaba puteado porque se había anotado en un congreso en Islandia porque quería viajar a Islandia y como no pudo viajar era virtual. Ay, no. Tomar dos días enteros de congreso porque no pudo ir, pero bueno, espero que vos puedas viajar a Oceanía cuanto antes. Yo aprendí un montón en estos minutos que tuvimos juntos. Me gusta mucho hablar de temas de cambio que no tienen que ver exclusivamente con la tecnología. Viste que en general, cuando se habla de innovación, de futuro, de transformación, tendemos naturalmente a tener un sesgo hacia la tecnología y en general subestimamos el tema humano, el tema social, el tema cultural, y vos hablaste un montón en esta charla de esos temas que, como te digo, suelen ser subestimados en charlas de innovación. Así que fue un gusto enorme. Concluimos aquí nuestro set sobre el futuro de la experiencia del cliente, Connie, y continuamos con el Summit de Telecom, si te parece. Gracias, Sebas, y gracias a Telecom.
Suerte para todos. Bueno, excelentes las exposiciones que acabamos de escuchar. La verdad que son conceptos, creo que son útiles para todas las organizaciones. Ahora, en breve, vamos a empezar a hacer algunas preguntas que están surgiendo de los asistentes. Pero antes, me gustaría repasar, yo tomé notas sobre algunos puntos que creo que son importantes como para destacar y que me llevo yo. Uno es el tema este del cambio y la transformación digital, que es constante, ¿no? No es un evento, bueno, hicimos la transformación digital, ¿no? Esto es... y sigue, y sigue, y sigue, y permanente vamos a tener que seguir iterando y cambiando. No es una sola transformación y listo. Lo importante en el NPS, de conocer también las causas raíces, ¿no? Porque son los factores que nos permiten apalancar y mejorar ese NPS. Entonces, la importancia de las causas raíces como factor para accionar. Después, IDC nos dio un montón de números, me parecieron súper interesantes. Por ejemplo, en Latinoamérica, 1 de 4 empresas cree que el 50% de sus ingresos van a venir por la vía digital en el 2022. Impresionante, y seguramente no eran números que hace 2 años se hubieran visto. 68% de los clientes prefieren canales de autoservicio para respuestas simples o requerimientos de información. Canales digitales de autoservicio. Esto lo vivimos todos como clientes de un montón de compañías. 68%, es un montón. Esto es terrible, pero bueno, es lo que pasa en todas las organizaciones. 80% de las organizaciones asegura dar un buen servicio al cliente. Solo el 8% de los clientes están de acuerdo con ello. Creo que ahí tenemos un trabajo para hacer todos. Y el tema de los operadores de telecomunicaciones, ¿no? Como jugadores clave en esa digitalización y en esa interacción con los clientes. Después otro concepto, que no competimos solamente en nuestra industria, competimos también con otras empresas de otras industrias, que por ahí setean la vara más alta, ¿no? Y entonces nosotros tenemos que también saber que los clientes tienen esas expectativas. Los datos, como el nuevo combustible de estas experiencias personalizadas, el análisis de los datos es fundamental. Y este rol triple del Customer Experience, ¿no? Por un lado la educación, luego la estrategia y luego la ejecución, como para cerrar el ciclo ese de tener controlada la experiencia de usuario y los cambios que se requieren. Y por último, la charla de Sebastián con Connie, un par de cosas interesantes. Por ejemplo, el hecho de que la marca la forman 2 componentes, ¿no? Tanto la gente que trabaja adentro como la gente que lo consume. El crecimiento exponencial de las redes sociales, de eso no lo vamos a andar debatiendo. El caso de LinkedIn, como les decía, nosotros al principio les comentaba, nosotros lanzamos los LinkedIn Lives, que los pueden ver, aprovecho para recordarles, los pueden ver en nuestro perfil de Telecom Fiber Corp. Son canales de comunicación rápida, así como los Instagram Live, pero bueno, los LinkedIn Live son más tal vez posicionados para el segmento empresario. Y el último punto me pareció interesantísimo, el último que resalté, ¿no? Que hay gente que empatiza más con marcas y personas que tienen un propósito y valores claros y genuinos, más que por los productos que ofrecen. O sea, uno empatiza más con el propósito, más que con el por qué o para qué, y no tanto mismo con el qué. Bueno, algunos puntitos que me interesaron destacar. Entonces vamos ahora con las preguntas que están haciendo ustedes. La primera es para Simón Tadeo de Telecom. ¿Las inversiones en Customer Experience tienen repago? Bueno, Leo, gracias por esa pregunta. Es un clásico la pregunta de cuál es el repago de las inversiones en Customer Experience. Y la respuesta, yo creo que es sencilla y les tiro un par de tips para que cada uno la mida en su compañía, en su industria, ¿no? Para entender cómo se repaga tener un mejor servicio al cliente, mi recomendación es hacer esta encuesta del NPS, ¿no? Que hablamos recién, y esperar 6 meses. Le preguntamos a los clientes si recomiendan o no nuestros servicios o productos, y después de 6 meses miramos cuántos de los clientes detractores hoy siguen siendo clientes de nuestra compañía, y medimos cuántos de los clientes promotores hoy siguen siendo clientes de nuestra compañía. Y ahí van a notar una diferencia enorme entre los clientes que son promotores y detractores. Van a notar que la tasa de pérdida de clientes detractores es el doble que la de clientes promotores. Lo van a medir, depende de cómo midan qué es un cliente de cada industria, van a notar esa diferencia. Ahí hay muchos ingresos que se están perdiendo. Después otro tema es
la cantidad de consultas que hacen los clientes detractores. De la misma forma, en un momento hacen una medición de la satisfacción de los clientes por el NPS, y después miren a lo largo de 6 meses o de 3 meses la cantidad de interacciones que tuvieron esos clientes con la compañía. Van a notar que los clientes detractores llaman más veces, hacen más consultas, visitan más las sucursales y eso genera mayores costos que un cliente que es un promotor, que está conforme con su servicio, con su producto y que no tiene quejas. Entonces, tener clientes más satisfechos también hace que la compañía sea más eficiente. Y después otra forma es, si no son una compañía de servicio, es medir lo mismo, pero miren la tasa de recompra. Es decir, bueno, un cliente que es un promotor del servicio versus un cliente que es un detractor. Pasados los 6 meses, ¿cuántas veces el cliente promotor volvió a hacer una compra en la compañía? ¿Cuántas veces un cliente detractor la volvió a hacer? Va a notar de vuelta la diferencia. Entonces, para resumir, cómo medir el valor del NPS es: comparen la tasa de pérdida de clientes entre clientes promotores y detractores, miren la cantidad de reclamos que tienen los clientes detractores y promotores, y con eso van a tener una buena justificación de las inversiones que necesitan realizar en Customer Experience. Gracias, Simón. Ahora vamos una para Jorge Gómez, de IDC. ¿No habrá un abandono de lo digital con el relajamiento del confinamiento y el avance de los programas de vacunación en la región por parte de los consumidores? Ok, es una buena pregunta. Definitivamente sí va a haber un regreso a esta vida física, ¿no? A esta interacción social, sobre todo en los negocios de hospitality, como pueden ser restaurantes, hoteles, etcétera. Eso definitivamente va a suceder. En el caso de otros sectores de la economía, como es el tema del retail, por ejemplo, va a haber una mezcla. El tema digital no va a desaparecer. Va a desacelerar su crecimiento, pero no va a disminuir. Y lo que va a ser una exigencia mayor y un obstáculo es cómo yo puedo entregar físicamente la misma experiencia que entrego digitalmente, ese reconocimiento de tus preferencias, ese entendimiento del contexto en el que estás. Entonces, eso nos va a llevar a este fenómeno que en IDC denominamos phygital, ¿no? Es decir, lo físico y lo digital mezclado. 73% de los empleados en sucursales en Latinoamérica confirmaron que les iba a ser imposible dar una buena atención al cliente si no contaban con acceso a información a través de un dispositivo, le hace tableta, teléfono celular, kiosco, como lo quieras llamar. Entonces, definitivamente el componente digital va a formar ahora parte de la experiencia física, sobre todo en el tema de retail, ¿no? ¿Cómo puedo yo reconocer de alguna forma tus necesidades con la misma facilidad que lo hago en el mundo digital? Cuando entres a una tienda, a una sucursal o a un almacén, vaya. Entonces, sí, definitivamente, sí vamos a regresar al tema físico, pero no igual, va a estar cargado también de una capa de digitalización, ¿no? Estar pensando que las cosas van a regresar a como eran en 2019, no creo que vaya a ser una receta para el éxito de cara a lo que viene, sobre todo de forma acelerada, ¿no? Digo, espero que con esto ya haya respondido la pregunta. Gracias, Jorge. Vamos una para Juan Manuel Carraro. ¿Por qué las áreas de Customer Experience han crecido mucho más a diferencia de otras? Muchas gracias, Leo, y buenísima la pregunta. Yo diría que hay 3 factores que han influenciado muchísimo en el crecimiento de las áreas de Customer Experience, a diferencia de otras por ahí. El primero tiene que ver, bueno, lo voy a responder tal vez con una, si quieren, con una, no sé si una cita, pero una recomendación. Hay un libro que se llama The Experience Economy, la economía de la experiencia, ¿no? que tiene sus años ya, pero que habla justamente que estamos en la era de la experiencia, que hoy por hoy lo que realmente implica un diferencial o lo que marca un diferencial para las compañías ya no es más tanto el aspecto tecnológico o las capacidades tecnológicas, que por ahí es lo que marcó mucho más en el siglo pasado, en el siglo XX, la diferenciación competitiva entre las empresas, los productos y los servicios, sino que fundamentalmente hoy el gran diferenciador es la calidad de la experiencia que le brindamos a nuestros clientes. Y si lo pensamos en algunos productos, como por ejemplo, tomo los teléfonos celulares, ¿no? Hoy por hoy los teléfonos celulares son prácticamente los mismos desde el punto de vista tecnológico. Las diferencias que tenemos entre unos y otros son muy similares,
pero muchas veces la experiencia que tenemos con esa empresa, con la interfaz de usuario que me provee ese teléfono, es lo que me decide a mí utilizar uno o utilizar otro, ¿no? O preferir uno o preferir otro. Ese es un primer factor importante. El tema de hoy estamos en la era de la experiencia como factor diferenciador fundamental, ¿no? El segundo factor para mí tiene que ver fundamentalmente con que las áreas de experiencia han dejado de ser áreas, digamos, periféricas dentro de las organizaciones. Antes había áreas, podríamos decir, incipientes, pequeñas, ¿no? Sin embargo, para muchas industrias, ya no solamente tecnológicas, sino tradicionales, se han convertido en parte del core de su negocio, ¿no? Conozco varios casos, por ejemplo, de empresas locales, bancos, por ejemplo, que han armado áreas de experiencia de cliente en los últimos 2 años, que hoy superan en tamaño a muchas áreas tradicionales, como las áreas de marketing, por ejemplo, ¿no? Que tienen hoy áreas de 40, 50, 60 personas, y eso tiene que ver con que son, digamos, yo creo que los directivos de las empresas, los CEOs de las organizaciones, han entendido que la calidad de la experiencia que viene una organización es core para su negocio, ya no es más aleatorio. Y el tercer factor es este tema de que ya las empresas a sí mismas, muchas de ellas se empiezan a ver como empresas de tecnología, no como empresas del sector financiero o empresas del sector de telecomunicaciones, sino se empiezan a pensar como empresas con un core tecnológico. Y en ese core tecnológico, el diseño de la experiencia de usuario, el diseño de la experiencia de cliente, no puede faltar. Muchas gracias, Juan Manuel. Otra más ahora para Simón. Quiero crear un área o departamento de Customer Experience en mi empresa. ¿Qué me recomendás? Muy bien, otra muy buena pregunta. Gracias. Bueno, nosotros hemos aprendido con el tiempo que quizás cuando uno arranca con un área de Customer Experience, no conviene pensar en crear un área aislada del resto de la compañía, tener los expertos de Customer Experience en un área que no esté conectada con la operación del negocio. Estoy convencido que la mejor forma de desarrollar un equipo de Customer Experience es que existan personas o referentes de Customer Experience en todas las áreas de negocio claves de la compañía. Pensemos que Customer Experience no es un área, es una práctica que tiene que realizar toda la compañía. No hay un área responsable de Customer Experience. Somos todos los que atendemos a los clientes responsables de Customer Experience. Pero bueno, hay que encontrar un modelo a través del cual esos equipos, que dependen jerárquicamente de diferentes áreas, trabajen en conjunto, ¿no? Y ahí la segunda recomendación es utilizar metodologías ágiles y pensar en equipos diseñados en agilidad de escala. Ahí ya estamos hablando de tribus y de squads ágiles que rompen los silos y las fronteras que hay entre los departamentos, porque también tengamos en cuenta una cosa, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a distribuir las compañías o organizarlas por áreas funcionales, ¿no? Marketing, comercial, finanzas, operaciones, etc. Ahora, si nos ponemos desde el punto de vista del cliente, el cliente lo que tiene es una experiencia que cruza todas las áreas, ¿no? Incluye también, no sé, las áreas de facturación, pero si pensamos en un customer journey de un cliente que adquiere un servicio hasta que le llega la primera factura, cruza todas las áreas de la compañía. Entonces, los equipos que trabajan los customer journeys y que generan los insights también tienen que ser equipos cross, con responsables y con personas que trabajen en cada una de esas áreas de negocio. Esa es la segunda recomendación sobre cómo crear un equipo de Customer Experience en una compañía. Bueno, muchas gracias. Ya no nos queda más tiempo para preguntas. Fue una excelente exposición. Les agradecemos a todos los panelistas y a todos ustedes que están ahí asistiendo y acompañándonos en este segundo ciclo del Telecom Summit en este 2021. Si tienen dudas, consultas que se quedaron con ganas, no respondimos, ningún problema a través de nuestros perfiles, LinkedIn o nuestros canales de contacto, lo pueden hacer sin ningún problema. Nosotros nos vamos a ver en el próximo Telecom Summit, va a ser en septiembre. Vamos a hablar sobre todo estos desafíos de la transformación digital, ¿no? Que llegó para quedarse.
Así que bueno, muchas gracias nuevamente. Chau. ¿De qué hablamos en Telecom cuando hablamos de transformarnos? De evolucionar, de hacer negocios de una manera nueva, distinta, con más y mejor tecnología. Por eso evolucionamos todo el tiempo. Y además de conectarte, queremos potenciarte, con espacio y servicios en nuestra nube, para que crezcas lo que necesites. Una forma innovadora de usar los datos para hacer posible cosas que parecen magia. Y un equipo que sabe lo importante que es la seguridad de tu información y la protege para darte tranquilidad. En Telecom te ayudamos a transformar tu empresa para llevarla donde están tus ganas. Telecom, tu partner tecnológico.